Estimados auditores, muy bienvenidos a una nueva entrevista este domingo en la Radio Agricultura que están escuchando y que les agradecemos a todos ustedes y los saludamos. Esta vez tenemos a una gran invitada. Ella es la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, a quien tenemos ya en nuestra radio presente para esta entrevista. Muchas gracias, subsecretaria, por habernos acogido acá en la Radio Agricultura. No, Alejandro, bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de poder estar aquí en la radio. Ya había estado con Verónica en el programa del Agro, pero hoy día en una conversación larga para que podamos ir revisando distintos temas. Estupendo, muchas gracias. Yo quisiera llevarla a uno de los temas que ha estado estos últimos días bien complicado en algunas partes, y con gente que a lo mejor no son todas, porque hay veces que pasa un auto y pasa a llevar el viento y ahí empiezan los incendios forestales. Cuénteme cuál es el estado actual del proyecto de ley sobre prevención de incendios forestales y rurales, que entiendo está en el Senado, y cuáles son los puntos más relevantes que se han discutido hasta ahora y cómo vamos. A ver, el proyecto está avanzando justamente en su tramitación. Hoy día está en el Senado. Ya pasó por la Cámara de Diputados, donde fue aprobado. La discusión hoy día está, yo diría que avanzando en un buen pie. Ha habido algunos temas importantes que destrabar, porque este es un proyecto bien ambicioso en términos de cambiar en la mirada que tenemos sobre la prevención de incendios. Hemos tenido hartos aprendizajes de incendios bien complejos en los últimos años, no solo en estos más recientes, el 2017, en distintos momentos, que nos hablan, por un lado, para efectos de prevención, de la importancia de un mejor ordenamiento del territorio, ¿cierto? Esto que le llamamos las zonas de interfaz urbano-rural, por ejemplo. En el fondo, estos espacios donde han ido creciendo las poblaciones y se juntan muy cercanamente con zonas forestales, con zonas de alto riesgo de incendio, que ponen en riesgo a las viviendas y que hay que proteger mejor. Eso es bien claro. Después todo lo que tiene que ver, que va relacionado con eso, ¿no? Con zonas de amortiguación, de mitigación, en el fondo asegurar que haya algún espacio vacío de vegetación entre las zonas más urbanas y las zonas rurales, que si pensamos cada vez es más difícil, y más difícil en el sentido de la propiedad, ¿no? Porque en el fondo son terrenos que pertenecen a alguien. Entonces, mucho de la discusión ha estado puesto ahí, en el fondo, en cómo podemos avanzar en prevención, pero necesariamente eso va a significar, por ejemplo, mayores regulaciones para los municipios, pero también para los privados. Y eso a veces ha entorpecido un poco la discusión, porque obviamente nadie quiere, ¿cierto?, que le intervengan sobre su propio predio, sobre su espacio, pero vamos a tener que ir avanzando en buscar algún equilibrio que nos permita ciertamente poner una buena parte de las responsabilidades en el Estado, en la gestión pública, en los municipios, en las empresas forestales, en la empresa privada, pero también en los propietarios, en el fondo, que además sus propias viviendas, sus propias inversiones están en riesgo. Entonces, ir construyendo ese equilibrio es en lo que hemos estado, yo diría que con bastantes buenas perspectivas y éxito. Ha habido hartas, el Congreso ha tenido una muy buena disposición, hemos ido avanzando con mucho diálogo con muchos actores, con las empresas eléctricas, por ejemplo, que también tienen un rol importante ahí que jugar en términos de mantener limpios los cableados eléctricos, limpios, ¿cierto?, de vegetación, de árboles que puedan caer. Y además de eso, que nos imaginamos que todos los que usted ha mencionado, sin duda que se preocupan, ayudan y tratan de evitar eso, pero hay gente común y corriente que les da lo mismo. No, eso es súper... ¿Cómo lograr que eso se pueda ir amortiguando de a poco para que no sigamos con eso? Mira, nosotros iniciamos los esfuerzos como de prevención con mensajes más bien como positivos, ¿no? Un llamado a la responsabilidad, hacer súper evidente y presente a la gente que muy pequeñas acciones pueden tener impactos muy grandes. Y digo pequeñas acciones como dejar, que uno no lo pensaría en lo cotidiano, una bolsa de basura, por ejemplo, después de una actividad al aire libre donde hay ni siquiera una botella entera, un pedacito de vidrio.
Bueno, ese vidrio puede encenderse y generar puro vidrio, un incendio. Chico. Con los calores que tenemos ahora, con las temperaturas, con los vientos, con la poca humedad, ciertamente esa muy pequeña acción puede tener un impacto. Entonces, ¿para qué decir en las tareas agrícolas, por ejemplo, una chispa en alguna actividad? Entonces, ese llamado es muy, muy central, el llamado a la prevención. Pero ciertamente hemos tenido que ir reforzando también otros mensajes más complejos y reforzando el trabajo vinculado a esos mensajes, que tiene que ver con que las personas que generan incendios forestales, aunque no sea de forma intencional, aunque sea por esta forma como negligente, se exponen a multas importantes e incluso a penas de cárcel. Eso justamente le iba a consultar, si existía eso de que ya, si alguien al final se supo quién era o que lo vieron, va a la cárcel. Así es. Ahora tenemos, esta temporada hay un número bien importante de detenidos. Ya más de 40 en la región de Valparaíso, algunos casos más pequeños en otras regiones, más pequeños quiero decir 2 personas, 4 personas, pero está habiendo detenidos. La CONAF tiene un convenio con Fiscalía para incrementar además en el fondo, para hacer mejor la articulación del trabajo, ¿cierto? Poner toda la información que tiene CONAF a disposición de la Fiscalía y de esa forma apoyar y favorecer la investigación de manera tal de que efectivamente no solo se detenga a las personas que generan incendios forestales, sino que efectivamente se apliquen penas y sanciones para ver si de esta forma logramos ir desincentivando. Sí, porque además está lo del año pasado, que fue cosa seria, ¿cierto? Grande el incendio. Por cierto. Y bueno, ya tenemos casi total certeza, ¿cierto?, de que fueron incendios intencionales. Eso ya es definitivo, ¿ah? Eso, bueno, está en investigación en Fiscalía, ¿cierto? Han sido formalizadas varias personas, esto es de público conocimiento, pero puede que alguno de ellos, o sea, obviamente todos ellos, mientras no se pruebe lo contrario, ¿cierto? Sí. La presunción de inocencia está ahí, pero todas las investigaciones indican que hay clara intencionalidad en esos incendios. Fue fuerte eso, ¿ah? Para la gente, fuerte. Porque muchas casas se quemaron, gente que quedó sin nada. Sí, no, es muy fuerte pensar que, porque recién estábamos hablando de casos de estos más accidentales, que a veces por desconocimiento, pero que hay gente que lamentablemente en forma intencionada genere fuego, aproveche condiciones muy adversas. Ese era un día que se sabía que habían estas condiciones perfectas para un incendio, mucha temperatura, mucho viento, poca humedad. Y claro, varios focos paralelos de fuego encendidos en lugares estratégicos generaron qué maldad más grande, la catástrofe. Así es que, sí. Ahora, ¿cómo se implementarán los planes con este verano de manejo preventivo, los estándares técnicos obligatorios propuestos en este proyecto que está armándose? A ver, bueno, para este verano tenemos un presupuesto que ha ido creciendo cada vez más en el tiempo, 156.000 millones del presupuesto regular de la CONAF dedicado al tema de combate a incendios forestales. Senapred también ha incrementado sus recursos y también a veces no todo es plata, también tiene mucho que ver con la capacidad de articular, de coordinarse mejor, ¿cierto? Firmamos un convenio entre CONAF y Senapred para justamente que el intercambio de información sea mucho, mucho más fluido y eso nos permita actuar más a tiempo. Están hoy día disponibles toda la red de aeronaves, todas las brigadas operativas. Justamente esta semana tuve la oportunidad de reunirme con una brigada en Talca, en Maule, y ver ahí el trabajo que están realizando. Entonces, todo lo que tiene que ver con esta temporada en particular y con el combate, estamos funcionando al máximo de las capacidades, con todas las alertas puestas, y yo diría que además eso está teniendo buenos resultados, porque si bien, fíjate Alejandro, que se han producido más focos de incendio, que eso volviendo a lo que hablábamos recién sobre la ciudadanía, es una mala noticia, porque quiere decir que hay más acciones negligentes o intencionales, ojalá que no, pero más focos de incendio. Y sin embargo, se han quemado menos hectáreas que el año anterior. Y eso significa que en el fondo estamos llegando muy a tiempo, muy rápidamente, a apagar y controlar estos focos de incendio antes de que provoquen una gran cantidad de daño. Pero qué bueno, ¿eh? Ahora... Entonces, eso yo creo que es bien importante ponerlo sobre la mesa de manera tal de además transmitir la tranquilidad de que aún en estas condiciones bien extremas, hemos tenido muchos días de calor muy extremos, están dadas todas las condiciones para el combate.
pero que esa tranquilidad no nos lleve a relajarnos respecto de lo que tenemos que hacer cada uno como ciudadano. ¿Y hay un sector, algún lugar que se quema más veces o que genera una situación mucho más complicada que el resto? Hay lugares que tienden a quemarse así. Bueno, Peñuela, esta semana hubo nuevamente unos focos de incendio en Peñuela, que se controlaron bien rápidamente, por suerte. Esto que te decía que estamos aplicando, la CONAF está aplicando una estrategia de golpe único que le llaman, que es en el fondo poner muchos recursos muy rápidamente para controlar antes de que el fuego se expanda. Y de hecho tan así ha sido que no ha alcanzado ni siquiera a hacer noticias, ¿eh? Nosotros porque tenemos un seguimiento ahí detallado de lo que va ocurriendo, pero este incendio, o sea, ha habido varios intentos, o sea, varios focos, en realidad intentos es un error porque no tenemos ninguna certeza, ¿no?, de intencionalidad, pero varios focos en Peñuelas en lo que vaya de la temporada. Y en el más genérico, donde los lugares más complejos son justamente estas zonas de interfaz, que le llamamos, ¿no? Porque en el fondo, porque en los bosques, más adentro de los bosques, hay menos actividad humana. Entonces hay, en principio, menos riesgo, porque como sabemos, ¿cierto?, 99,7% de los incendios son provocados por la acción humana. Entonces, donde no hay mucha actividad humana, en cambio en estas zonas de interfaz se juntan justamente los bosques con la actividad humana, las personas, las viviendas, las actividades productivas, y ahí justamente es donde está el mayor riesgo. Ahora, ¿qué tipo de apoyo se podría entregar a pequeños productores agrícolas y también forestales con el fin de cumplir no solo con estas nuevas normativas, sino que también ayudarlos a que cualquiera entre a un predio y pase lo que pase? Qué bueno que me lo preguntas, porque justamente parte de lo que hemos estado discutiendo en el marco de este proyecto de ley es que incorporar en el proyecto apoyos, asistencia técnica directa a través del INDAP o del Estado, para que los pequeños propietarios y productores también agrícolas puedan en el fondo el compensar el mayor costo que puede implicar tener que hacer estos cortafuegos, tener que hacer todas estas medidas de prevención a las que va a obligar el proyecto de ley. Propietarios forestales, por ejemplo, de pequeña escala, si tienen que ocupar una parte de su predio en hacer un cortafuego, van a tener una pérdida muy grande, bien distinto si tienes muchas hectáreas, ¿cierto? Entonces ahí la idea es que efectivamente el Estado se haga cargo de compensar esa situación, tanto en términos económicos como para efectos de todo este trabajo más preventivo, con asistencia técnica, con apoyo más directo. En la actividad agrícola esto es súper evidente. Cuando hay estas olas de calor, nosotros hacemos un llamado a faena cero, que se llama. Aquí aprovecho de agradecerle además a la industria, a la Sociedad Nacional de Agricultura, que han sido súper colaboradores en reforzar ese llamado, en hacerlos también ellos. Pero ese hoy día es un llamado voluntario. No tenemos ninguna forma de ni de fiscalizar ni de castigar a las personas que incumplan esta invitación a no hacer trabajo agrícola en las horas de más alta temperatura que pueda generar fuego. Parte de lo que estamos viendo, a propósito de tu pregunta sobre los pequeños agricultores, es poder, en el fondo, acompañarlos a ellos, primero, con estas indicaciones mucho más claramente, el riesgo que corren, pero también en cómo ir haciendo los ajustes en sus faenas, de manera tal de, por ejemplo, privilegiar el trabajo en horas tempranas de la mañana o al final de la tarde en que hay menos temperatura. Y eso, en el fondo, que no implique, ¿cierto? Porque además los incendios ocurren en la época más productiva del año de actividad agrícola, entonces que no implique, ¿cierto?, un riesgo a las cosechas, a los cultivos y por lo tanto a la producción. ¿Y es más fuerte hacia el sur o en general sur y norte? Es más fuerte hacia el sur. En la zona ocurren más incendios, no exclusivamente. Tuvimos hace poquitos días un incendio en Arica, pero claro, hay menos vegetación, hay menos bosques, entonces hay menos material vegetacional que pueda inflamarse, digamos, para efectos de iniciar los fuegos. ¿Y ven ustedes lo que pasa en otros países? Y por último, lo que está pasando en Estados Unidos, que están en invierno. Están en invierno, además. Sí, eso es bien impresionante, una situación así en invierno. De hecho, ya los especialistas en estos temas han dejado de hablar de temporada de incendios, porque ahora se habla de
temporada de más alta ocurrencia, porque ya estamos teniendo incendios prácticamente todo el año. El caso de Estados Unidos ahora en California es muy evidente en ese sentido. Nosotros no hemos llegado nunca a incendios de esa magnitud en los meses más fríos, pero claro, sí algo que antes ocurría solo en temporada, ahora se está extendiendo al final del verano hasta el mes de mayo y empezando ya septiembre. O sea, son muy poquitos los meses en los que prácticamente no hay incendios. O sea, sin duda que es una situación bastante delicada y que, bueno, ustedes están haciendo un buen trabajo también. Pero vamos a hacer, subsecretaria, una muy breve pausa y retornamos con esta entrevista de hoy. Que nos acompaña Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, del Ministerio de Agricultura. Ya volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Esta vez nos acompaña Ignacia Fernández, subsecretaria del Ministerio de Agricultura, que antes de ir a la pausa quería agregar algo más. Muchas gracias, Alejandro, porque justamente estábamos comentando sobre temas de prevención, de combate a incendios, y lo que quería comentar es que hemos puesto harto el foco en la conversación en las medidas, en lo que hoy día estamos haciendo, pero los gobiernos, ¿cierto?, las autoridades también tenemos la obligación de pensar en el largo plazo. Estábamos viendo que la situación es compleja en todo el mundo, el cambio climático está aquí no para esta temporada, lamentablemente, sino que para quedarse. Entonces también quería mencionar que estamos haciendo un trabajo, le hemos llamado, el nombre técnico es como gestión de riesgos de desastre, que tiene que ver con cómo más a largo plazo vamos generando una mejor coordinación, una mejor articulación para hacernos cargo de estas situaciones permanentes en el tiempo. Hay mucha información muy dispersa en distintos organismos públicos que nos podría ayudar muchísimo a responder preguntas como las que me hacías, por ejemplo, de los lugares donde hay mayor ocurrencia de incendios y por lo tanto poner más acción preventiva ahí. En el fondo hay mucho que se puede mejorar más allá de las capacidades de combate en el corto plazo para evitar desastres, de manera tal de, ojalá en los próximos años, poder estar viendo no solo que llegamos a tiempo a apagar los incendios, sino que se generan menos incendios. Estupendo. Ahora, nos vamos a pasar a otro tema, que es la seguridad agroalimentaria. ¿Cuáles son las prioridades del programa de innovación y fortalecimiento institucional para la seguridad alimentaria durante el primer año de implementación? Este programa busca justamente, a propósito de lo que decía, que tenemos que estar en el corto y en el largo plazo, hacerse algunas preguntas y en ese sentido algunas transformaciones de más largo plazo, más estructurales en el Ministerio. El Ministerio de Agricultura es un ministerio antiguo, de los primeros ministerios y su institucionalidad ha cambiado muy poco. Sin embargo, la agricultura ha cambiado mucho. Entonces, en el fondo, hay que ir haciendo esas adaptaciones. Estábamos hablando recién del cambio climático. Hay cada vez menos agua, ¿cierto? Más escasez hídrica, más población que alimentar y menos tierras productivas. Entonces, hay que ser más productivos además. Y el Ministerio, de alguna forma, tiene las mismas herramientas que ha tenido históricamente para otras condiciones de producción. Entonces, como bien resumidamente, el diagnóstico que está detrás de la necesidad de este programa, que es un programa a 5 años plazo, con el BID, con el Banco Interamericano del Desarrollo, que está haciendo un aporte considerable, $50 millones, para apoyar sobre todo al SAG, al INDAP y esto que estábamos hablando de gestión de riesgos. En el caso del SAG, el SAG es una institución súper querida y valorada por y muy reputada a nivel mundial, por la capacidad que ha tenido, ¿cierto?, de mantener al país bastante libre de plagas y en el fondo todo su trabajo fitosanitario. Sin embargo, hay ahí una serie de recursos como laboratorios, maquinaria, que hay que actualizar y que requiere también de nuevas capacidades de lo que se llama en el mundo inteligencia fitosanitaria.
Ahí estamos mirando la experiencia de México, de algunos países europeos, de manera tal de adoptar modelos que permitan, por ejemplo, anticiparse a la entrada de plagas, en el fondo, de manera tal de que estos tremendos riesgos que hoy día estamos enfrentando, tanto por las cosas climáticas, por la situación climática, como por fronteras que lamentablemente, ¿cierto?, están mucho más abiertas y por lo tanto mucho más susceptibles del ingreso de plagas por pasos no habilitados, etcétera. Ir abordándolos de manera tal de mantener la situación de prestigio que tiene el país en materia fitosanitaria y por lo tanto la calidad de nuestros productos hacia el exterior. Eso yo diría que es lo fundamental del trabajo con el SAG. Con el SAC, que es el Servicio Agrícola y Ganadero. El ¿cierto? Servicio Agrícola y Ganadero. Para quienes están en la sintonía, que a lo mejor recién se están incorporando, que es como usted muy bien dice, ya, ¿cuánto tiempo en realidad? Sí, pues mucho tiempo. Entonces hay que ir actualizándolo. Así es, uno visita hoy día los laboratorios del SAC y claro, la gente que trabaja en los laboratorios te dice, hoy día existe una tecnología más de punta, ojalá pudiéramos adquirirla. Bueno, esa es justamente la idea de este programa, poder avanzar. Pero qué bueno, buena noticia. Ahora, ¿cómo contribuirán este programa a enfrentar los desafíos no solo del cambio climático, sino que otros riesgos? Mira, hablábamos recién, bueno, aquí en el caso del SAG, ¿sí? Estamos viendo cómo cubrir aquí riesgos fitosanitarios importantes. Decíamos que era un programa de seguridad alimentaria porque obviamente nos permite, ¿cierto?, seguir produciendo alimentos inocuos, sí, además de nutritivos inocuos. Y en el caso del INDAP, hay ahí un esfuerzo importante de fortalecer. Esto ha sido un compromiso que el presidente Boric ha hecho desde su primer día, el trabajo con la pequeña agricultura familiar, campesina e indígena. Ya. Pero lo que nos encontramos fue un INDAP, también una institución muy querida por la agricultura familiar campesina, sí, que se siente muy identificada con el INDAP, pero que cada vez tiene más demanda sobre una institución que de alguna forma ha tocado como techo en sus actuales condiciones. Escuchamos todo el tiempo, queremos más cupos, por ejemplo, queremos más programas, más inversión, y en las actuales condiciones es muy difícil avanzar en eso. Entonces, el trabajo que estamos haciendo a través de este programa con el INDAP tiene justamente que ver con, por un lado, también mucha innovación, o sea, mucha actualización tecnológica, más bien interna, pero por el otro, con los usuarios, poder acompañarlos en construir, en vez de como hoy día tenemos, que son muchos programas distintos, que a veces la gente no sabe por qué yo estoy en uno y tal otro está en el otro, sino que en el fondo que cada quien sepa que cuenta con un acompañamiento. Esto lo hemos llamado los planes de desarrollo agropecuario, pero más allá del plan, que el fondo que cada usuario sepa que va a contar con, en el fondo, con una cartera de posibilidades de acceso al crédito, asistencia técnica, a inversión en función de sus necesidades, más que tener que andar tocando como distintas puertas al interior del INDAP, un acompañamiento y un asesoramiento más integral. Esa es la idea que vamos a ir trabajando, la idea también, en el marco del programa. Es fortalecer la resiliencia de ellos. Por cierto, también está este tema de, en el fondo, cómo ir asegurando que los productores, no es que el Estado deje de apoyarlos, ¿no?, pero que se vayan generando las condiciones para que por su propia cuenta puedan ir generando sus propios ingresos, que los créditos, que la inversión efectivamente impliquen cambios en sus condiciones de vida y mejores condiciones de producción, y de algo muy importante que también que es de comercialización, por lo tanto poder poner sus productos en el mercado. Claro. Ahora, ¿qué logros concretos se ha alcanzado hasta ahora por parte del Ministerio y en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural? A ver, tenemos logros en desarrollo rural, también tenemos logros en la agenda más propiamente agrícola, que también me gustaría referirme un poco porque estos han sido justamente meses como de balance, ¿no? Estamos por cumplir 3 años de gobierno. El 4º año de gobierno, el presidente nos ha pedido que sea un año como de consolidación de los esfuerzos que hemos estado conduciendo hasta ahora. Y el Ministerio ha tenido algunas apuestas con logros no menores que yo creo que vale la pena mencionar.
Por un lado, todo lo que tiene que ver con riego. Comentábamos hace un rato que estamos en condiciones bien complejas de escasez hídrica, de zonas en las que antes era impensable que uno fuera a necesitar riego tecnificado, los lagos, la Araucanía, hasta Aysén, que hoy día están con decretos de emergencia por escasez hídrica. Entonces, ahí la Comisión Nacional de Riego ha hecho una inversión fuerte en riego, en ir avanzando hasta estas nuevas regiones con riego, nuevas en el sentido de que el foco del riego tecnificado antes estaba en la zona centro del país, pero también de ir apoyando con mucha fuerza en estas obras, con estas nuevas tecnologías, a la agricultura familiar campesina, a personas que antes no tenían acceso a riego tecnificado y obviamente por lo tanto eran menos productivos porque dependían muchísimo de las condiciones climáticas, ¿cierto? Y cuando digo nuevas tecnologías es porque además la nueva ley de riego nos permite incorporar a los sistemas de riego sistemas fotovoltaicos, sistemas como más eficientes en el uso de la energía. Entonces, ahí había una inversión importante que yo creo que es un avance importante para mencionar. Y te mencionaría también como avance todo lo que le hemos llamado la agenda de competitividad agroexportadora sustentable. Ya. Estamos trabajando fuertemente en abrir nuevos mercados. Hemos puesto nuevos agregados agrícolas en Indonesia, en Vietnam, justamente con esta perspectiva de todas las posibilidades y oportunidades que se abren en el sudeste asiático, de manera tal de pensar, ¿no es cierto?, nuevos negocios agrícolas y también en esta misma línea algunos avances de manera tal de mejorar las condiciones de exportación en mercados más tradicionales. Ahí, por ejemplo, el System Approach de uva de mesa, que es algo tan simple como permitir que la exportación de uva que hacemos a los Estados Unidos ya no requiera fumigación, ¿cierto?, con bromuro de metileno, que en el fondo hacía menos inocuas las uvas, menos competitivas respecto de otros mercados. Eso es algo que se resolvió durante este año. Ya hemos enviado los primeros embarques de uva sin fumigación a Estados Unidos. Entonces, buenas perspectivas para el futuro de la segunda producción agrícola de frutas más importante que tiene el país después de la cereza. A propósito de las frutas, me acuerdo de cuando pasó eso hace mucho tiempo. Cuando se quedaron las uvas acá, lo recuerdo también. Así es, los camiones de uvas afuera de los supermercados. Sí. Todo eso ya no pasa. Todo eso ya no pasa. Y estamos, yo diría que en bastante buenas perspectivas de esta agenda más agroexportadora y de comercio internacional. De hecho, hace poquitas semanas salía la noticia de que la exportación frutícola superó a la salmonicultura como la segunda mayor exportación del país después de la actividad minera. Y sobre eso, ¿hay negociaciones comerciales o nuevas aperturas sanitarias que destacan, digamos, como prioritarias para el 2025? ¿Hay algo de eso, no? Tenemos sobre todo esta perspectiva de ir abriendo más agenda en nuevos países. Hay algunas negociaciones puntuales, recientemente también en China, por ejemplo, aprobamos nuevas aperturas para el mercado de la carne de cerdo. Hay algunas negociaciones también en curso en Brasil para algunos nuevos productos. El acuerdo con la Unión Europea va a permitir también más que nuevas aperturas, crecimientos importantes de volúmenes de exportación de aceite de oliva y productos cárnicos. Es una agenda que está permanentemente en movimiento. El SAC tiene ahí permanentemente negociaciones en ese sentido, pero yo diría que lo más importante, lamentablemente no va a alcanzar a ver frutos durante el próximo año porque son negociaciones muy largas siempre, es este esfuerzo puesto en el sudeste asiático y ahí en el fondo es más lento porque estamos recién abriendo, dando a conocer nuestro mercado, ¿cierto? Cuando ya hay una relación de confianza construida, podemos ir avanzando. El año 2024, por ejemplo, se aprobaron nuevos protocolos para envío de productos orgánicos a Brasil, está también uno vigente con Estados Unidos. Entonces, cuando ya está la confianza construida, se va avanzando sobre eso. En cambio, en lo que decíamos en Vietnam, en Indonesia, es mucho más desde cero el trabajo, pero ese es el esfuerzo fundamental en el que estamos. Pero qué bueno, en esta agenda para qué bueno. Y otros desafíos para lo que viene del 2025 y que a lo mejor quienes nos están escuchando y especialmente los agricultores
quisieran saberlo también. Otro desafío, me preguntaba hace un ratito sobre los temas más de desarrollo rural. Yo creo que es bien importante porque cuando ponemos el foco en esta agenda agroexportadora, lamentablemente se nos queda fuera una parte importante de la agricultura, de quienes viven en las zonas rurales además. Estamos haciendo también el esfuerzo para que la exportación, para que todos puedan acceder al mercado exportador, pero sabemos que estamos lejos de que eso sea posible. Hay muchos productores para el mercado interno, ¿cierto? Para asegurar el abastecimiento de nuestros mercados, para que, por ejemplo, todo lo que es hortalizas, ¿cierto? Productos más nacionales. Y ahí yo creo que es súper importante el esfuerzo de coordinación con otros ministerios para efectos de mejores condiciones de desarrollo rural. Porque los agricultores, la gente que vive en el campo siempre te dice, ok, ustedes como Ministerio de Agricultura tienen un rol fundamental en esta agenda más productiva. Pero incluso desde la agenda productiva, no todo el mundo en el campo vive de la agricultura. Hay gente que vive en parte de la agricultura, en parte también de otras actividades, del turismo, de la pesca, de servicios, proveen servicios para la agricultura. Y además, después de la actividad productiva, necesitan buenas condiciones de vivienda, acceso a la salud, ¿cierto? Entonces, acceso a la educación. Estamos trabajando, por ejemplo, con los jóvenes para que se queden en el campo. Y bueno, los jóvenes te dicen, ok, supongamos que resolvemos el tema de trabajo, de ingreso, de la situación laboral. Ya, pero yo quiero que mis hijos puedan educarse acá, ¿cierto? Quiero acceder, igual como ustedes en las ciudades, a actividades culturales, a conectividad digital. Entonces, ¿cómo vamos cerrando esas enormes diferencias que hoy día tenemos entre el campo y la ciudad en términos de todas estas otras dimensiones? Esa es la agenda de desarrollo rural que se plasma en una política, en la Política Nacional de Desarrollo Rural. Esa política, yo también siempre rescato esto, esa política la lanzó el gobierno pasado, el presidente Piñera, y nosotros le hemos dado continuidad, hemos puesto algunos énfasis, yo diría, primero en hacerla más regional, más descentralizada. Entonces hemos elaborado planes regionales de desarrollo rural con cada uno de los gobiernos regionales. Y el otro énfasis que le hemos dado con mucha fuerza es en este trabajo más de articulación. Pues yo ocupo mucho tiempo en reunirme con mis colegas de educación, de salud, de telecomunicaciones, para mover sus agendas. Justamente le iba a preguntar si esto también tenían, digamos, el apoyo de otros ministerios. Es difícil, porque cada quien tiene sus metas, ¿cierto? Sus presupuestos, sus recursos. Sí. Pero yo creo que hay harta conciencia. El presidente Boric ha sido bien claro en poner este foco, este énfasis. Uno basta escucharlo cuando habla de agricultura, habla mucho de desarrollo rural. Habla, por ejemplo, de oportunidades para los jóvenes en el campo. Habla de transporte escolar rural, de cómo asegurar que los niños puedan llegar a las escuelas cuando están lejos. Y obviamente nosotros nos aprovechamos de eso, de la prioridad, de la importancia que el presidente le ha puesto para generar este diálogo con los sectores. Hemos tenido bien buena acogida, por ejemplo con el Ministerio de Vivienda, hemos avanzado muchísimo, ya hemos reducido prácticamente a la mitad subsidios rurales que estaban entregados, subsidios de vivienda para zonas rurales que estaban entregados pero que no lograban ejecutarse. Porque los programas de vivienda se ejecutan a través de consultoras, ¿cierto?, que requieren escala. Claro. Entonces necesitan que haya muchas viviendas una al lado de la otra y no dispersas. Bueno, ahí en el fondo ese tipo de, por ejemplo en educación, ahora se está tramitando algunos cambios, ¿cierto?, que han sido bien polémicos a los SLEP, a los sistemas locales de educación pública. Y ahí nosotros hacíamos notar, y lo trabajamos con el Ministerio para incluirlo en las indicaciones a este proyecto, que las zonas rurales pierden mucho con los SLEP porque quedan, ¿cierto?, más alejadas de la capital. Entonces también estamos agregando algunas indicaciones en ese sentido, de manera tal de ir cerrando estas brechas entre las zonas urbanas y rurales. Estimados auditores y auditoras, vamos a hacer una breve pausa. Estamos con Ignacia Fernández, subsecretaria de Agricultura, en la Radio Agricultura. Espérenos, ya volvemos.
estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompaña la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, con quien ahora vamos a tratar un tema que ha estado poniéndose en perspectivas en las últimas semanas y, por qué no decirlo, en algunos meses también. Pero es que llegó también el tiempo. Y me refiero, subsecretaria, a lo que propuso, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker. Él propuso empoderar a una organización para homogeneizar la calidad de las cerezas exportadas, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta y cómo podría impactar en la competitividad del sector? Y si está bien lo que se está planteando, digamos, con respecto a esto. A ver, hemos estado estos días en diálogo tanto con la Sociedad Nacional de Agricultura como con los productores y exportadores de cereza. Yo creo que igual es importante aquí poner un poquito el contexto ya comentábamos antes, ¿no? Del principal producto de agroexportación en la actualidad. Sí. Un producto que ha tenido un crecimiento bien exorbitante, en términos de hectáreas producidas y de cifras de exportaciones. El 2024, la temporada pasada, se exportaron de fruta fresca 7.500 millones de dólares, lo que es un 28% más de lo que se había exportado el 2023. Y en ese total, las cerezas tuvieron un crecimiento del 43%, 3.500 millones de dólares exportados el 2024. Las estimaciones que hacía Frutas de Chile ex Azoex, sí, ¿cierto? Azoex. Todavía más conocido como Azoex, es que este año vamos a superar esas cifras récord en términos de volumen exportado. Y claro, en los últimos días ha estado ahí en los medios, ha sido noticioso, una baja en el precio en el que está comprando China, que es el principal mercado de destino. Las noticias más recientes que tenemos a cortar del 15 es que el precio ha ido tendiendo a mejorar y que se espera una mejora importante en los próximos días porque se acerca el Año Nuevo Chino, que es a fines de enero, que es el momento de más alto consumo. Yo tuve la oportunidad de estar justamente con ProChile, con los exportadores en China a principios de diciembre, y nos comentaban, por un lado, lo súper apetecido que es la cereza chilena, pero sobre todo que prácticamente todas las familias chinas para el Año Nuevo Chino comen cerezas. Como los españoles comen uvas, los chinos comen cereza y prefieren las cerezas chilenas. Entonces, ahora que se acerca la fecha, obviamente aumenta la demanda y mejoran los precios. Entonces, en ese marco, cuando estuvo esta alerta de las bajas en los precios, iniciamos las conversaciones con Fedefruta, con Frutas de Chile, con la SNA, un poco desde el punto de vista del planteamiento que hacía el presidente de la SNA, ¿cierto? Sí. De cómo ir homologando calidades y asegurando, en el fondo, por lo tanto, que no pueda haber pérdidas de precio debido a distintas calidades. Lo que nosotros vemos hoy día es que efectivamente la industria se regula bastante bien. El Comité de Cereza, Claudia Soler, hace un estupendo trabajo de promoción. Ellos dicen que hacen un trabajo de promoción que no pueden hacer como de control de calidad. Y creo que debiéramos esperar al final de la temporada para tomar decisiones y hacer conclusiones sobre el futuro, tanto porque la situación de precios ha mejorado, como también porque lo que se va exportando son distintas variedades. Por ejemplo, ahora van a entrar nuevas variedades también que se exportan más tarde porque se cosechan más tarde, ¿cierto? Nuevas variedades. Claro, o sea, es que son varias las variedades que se exportan. Sí, ya. Y se van cosechando en distintos momentos porque, en el fondo, a medida que maduran, ¿cierto? Las variedades tempranas son distintas de las más tardías y también tienen distintos precios. Entonces, por eso digo que hay que esperar la temporada completa para ver cómo se comporta distintas variedades y el precio hasta el final de la temporada, hasta el Año Nuevo Chino, de manera tal de sacar conclusiones. Pero van a llegar para el Año Nuevo Chino. Por cierto, claro que sí. que sí. O si no, y vamos a seguir conversando con los productores, con los exportadores. A veces cuesta poner de acuerdo a los productores con los exportadores porque tienen también intereses distintos. La SNA ahí juega un rol bien importante. Nosotros tenemos mucho diálogo con la SNA y seguro que terminando la temporada tendremos que hacer las evaluaciones y bueno, si es necesario tomar decisiones de cara a la próxima temporada, lo haremos. Ahora, la directora ejecutiva del Comité de Cerezas, Claudia Soler, que me imagino se conocen,
mencionó la importancia de abordar problemas logísticos, fitosanitarios en la exportación. ¿Qué acciones se pueden tomar en estos frentes para mejorar, como usted bien decía al comienzo, la eficiencia de las exportaciones? Se han tomado varias acciones, porque como ha aumentado muchísimo el volumen, obviamente, mientras mayor el volumen de exportación. Cuando yo estuve ahora en China en diciembre, de hecho firmamos con China un protocolo que nos permite el envío de fruta a través de terceros países. Entonces eso, en el fondo, además del envío directo, que tiene sus tiempos, etcétera, a través de terceros países, lo que nos permite es aumentar el volumen, porque tenemos distintos medios de llegada. Eso lo firmamos ahora a principios de diciembre, así es que va a estar operativo para las próximas temporadas. Lo otro, que hubo un trabajo bien importante, que en algún momento tuvimos todos preocupados, la industria, así como nosotros, a principios del 2024, a propósito de algunos brotes que se han visto de mosca de la fruta. Chile sigue manteniendo su condición de país libre de mosca de la fruta porque los brotes están bien encapsulados y se están trabajando en forma adecuada. Pero lo que sí impactaron es que China, en el fondo, impone condiciones de frío distintas para el envío de las zonas cuarentenadas, digamos, de las zonas donde hay brotes. Y eso significó fue un desafío logístico importante y sobre todo un desafío para el SAC en términos de la fiscalización y el trabajo que hace previo a los envíos. Pero eso se ha resuelto bien. De hecho, lo que hoy día hemos enfrentado, la mayor preocupación que hemos enfrentado ha sido la del precio en destino, digamos, no la de por mucho volumen. Entonces quiere decir que hemos resuelto ese problema porque el volumen está saliendo toda la producción. Así es que, como les digo, en algún momento tuvimos alguna preocupación allá por abril, mayo, de cómo lo íbamos a enfrentar, pero ha habido una súper buena colaboración, industria, exportadores, SAG, para efectos de ir tomando las medidas que permitieron resolver esto. Y además estamos seguros de que para el aniversario chino van a estar allá las Bueno, estos días estaban por llegar un par de barcos. Bueno, de hecho hay muchos, la industria está con todo el despliegue hecho y hay 2 barcos que están en estos días, de hecho, transitando para llegar y estar ahí para el año nuevo con toda la producción. Quizás es una pregunta que no tiene mucho que ver, pero ¿hay competencia de otros países? En este tema todavía ¿Sí? No. Hay otros países que producen, bueno, además la gracia que tenemos nosotros con cereza en China es esta cosa contracíclica, ¿cierto? Porque de hecho ellos también producen cereza, pero no en esta época del año. Entonces eso nos permite llegar ahí bien. Los arándanos tuvieron hace algunos años una crisis importante justamente por la competencia de Perú, ¿cierto? De hecho, muchos productores de arándanos se han reconvertido, por eso también ha crecido mucho la producción de cereza. Pero la cereza, yo creo que nuestra principal preocupación de mediano plazo debe ser la diversificación de mercado. Más que la competencia de otros países, la preocupación que hoy día tenemos es que somos muy dependientes del mercado chino. Entonces, lo que conversábamos hace un rato de ampliar otros mercados en el propio sudeste asiático es una prioridad importante. Después de China sigue Estados Unidos, pero o sea, el 90% de la exportación va a China y el 5% a Estados Unidos. O sea, hay una diferencia muy, muy importante. Y hay, me imagino, en distintos sectores, ya sea para el norte, el sur, en que se está resguardando el que no ingresen por sectores donde están estas cosas que muy bien no solo le hace a Chile, sino que también como algo importante para otros países, como el caso de China, digamos. ¿Donde se están resguardando plagas, por ejemplo? Claro, o que ingresan al país por distintos lugares, y además que nadie lo está... Sí, no, eso es bien importante. Hay 2 cosas que... Bueno, primero, efectivamente se ha registrado una mucho mayor cantidad de paso por lugares no habilitados de personas, ¿cierto? Sí. Y de personas que traen productos que no pueden ingresar al país y que de hecho muchas veces vienen contaminados. Entonces, hasta cigarrillos. También, así es. Ahí, bueno, ahí de nuevo se requiere harta coordinación entre aduana, impuestos internos, el SAC, cada quien hace su propia parte, ¿cierto?, de revisiones. Entonces, estamos haciendo 2 cosas. El presupuesto del 2025, ya el 2024, pero ahora esto se ha ido ampliando, pone recursos adicionales para
implementar estos pasos fronterizos 24/7, en el fondo que estén abiertas las 24 horas del día, que obviamente eso implica más personal, más infraestructura, tanto para aduanas como para impuestos internos como para el propio SAC. Pero claro, eso siguen siendo los pasos habilitados. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta extensa frontera por donde entra gente fuera de los pasos? Lo que hemos hecho ahí es poner lo que se llaman controles post-frontera. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando la gente viene del norte, al salir de Arica hay controles carreteros, ¿cierto? Ahí es mucho más fácil controlar porque en el fondo se produce una especie de embudo con las carreteras y por lo tanto no se pueden pasar mercancías hacia el sur del país, digamos, sin pasar por ese control. Entonces, como es imposible controlar toda la extensión de kilómetros de la frontera, sí se puede ir haciendo hacia adentro del país estos controles, y eso es lo que hemos hecho, poner varios de estos controles post-fronterizos, que también obviamente implican una inversión en infraestructura, en logística, en recursos humanos, de manera tal de evitar la entrada de plagas y de productos contaminados al país. Sí. Y además de las frutas, ¿cuáles son los principales desafíos futuros de este año? A ver, yo creo es bueno que lo conversemos porque a veces cuando los productores más para el mercado interno se nos quejan cuando ponemos mucho énfasis en la producción agroexportadora. Han sido unos años muy positivos en esta agenda más agroexportadora y sin embargo hemos tenido, por ejemplo, dificultades fuertes en el mercado de los cereales. Después de la pandemia, después de la guerra en Ucrania, ¿cierto? Del bloqueo, algunos productos, por ejemplo, subió altamente el precio de los fertilizantes y eso tuvo un impacto bien fuerte. Cuando asumimos el gobierno en el 2022, los precios de los fertilizantes estaban por las nubes y por lo tanto los costos para efectos del cultivo estaban altísimos. Y no necesariamente los precios después, al momento de la cosecha. Entonces, el maíz, el trigo, la avena están enfrentando un momento difícil. Estamos ahora en pleno momento de cosecha del trigo y hemos visto condiciones mucho mejores de las que se esperaban, digamos, en términos del precio que se está pagando. No a los niveles de la pandemia que fueron altísimos los precios, porque como estaban todos los mercados cerrados, había mucho menos entrada, ¿cierto?, del extranjero, pero sí a precios mucho mejores que los años anteriores. No obstante, es bien importante esto de... Sabemos que es un mercado que es complejo, o sea, que está atravesando un momento complejo, entonces quedarnos tranquilos con los resultados de este año no es para nada suficiente. Y por eso hemos estado trabajando, de hecho le llamamos un plan de acción temprana en materia de trigo, desde antes del inicio de la temporada de cosecha, poniendo en diálogo a los productores, a la industria molinera, a la industria panificadora, de manera tal de avanzar en algo que muchos países hacen con muy buenos resultados y que nosotros hacemos en otros rubros, que es lo que se llama agricultura de contrato. Ayer tuve la posibilidad de visitar unos productores una producción de arroz nacional, arroz Jaspe, que es una nueva variedad que ha desarrollado Línea en conjunto con Tucapel y Carosi. Ahí, detrás de esa innovación, de esa experimentación, fueron 12 años de experimentación para llegar a las parcelas demostrativas que estamos hoy día viendo. Hay agricultura de contratos, hay un acuerdo entre los productores y la industria que se compromete a la compra de esa producción a precios justos y preacordados. En la producción de trigo candial, por ejemplo, también existe agricultura de contrato. Entonces, la idea es justamente avanzar en ese mismo sentido en la producción de trigo nacional, trigo harinero. Si bien va a seguir entrando trigo del exterior, en la medida en que existan estos acuerdos, que podamos en el fondo asegurar la calidad del trigo nacional en el marco de estos acuerdos, debiesen mejorar las condiciones en el futuro. Entonces, ese es el foco fundamental que tenemos puesto hoy día en clave de desafío. El desafío justamente es... nosotros vamos a entregar el gobierno justo en la próxima temporada, que ya para esa temporada tengamos algunos lugares, algunos pilotos, ¿cierto?, de estas modalidades de agricultura de contrato que muestren que esto es viable y posible y que ojalá se mantenga en el tiempo. Pero, a ver, creo que ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado y explicado. A la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández.
ha sido muy interesante y especialmente para quienes la están escuchando en el norte y sur del país, más aún a quienes trabajan en lo que es la agricultura, que no son pocos y que además siempre están preocupados de que todo salga bien. Así es. Porque en definitiva todos comemos de lo que ellos van produciendo. ¿Sí? Y eso es lo que hay que tener presente, ¿no? Por cierto, eso es lo que hay que tener presente. Muchas veces decimos que nuestros niños en las ciudades creen que las lechugas vienen del supermercado, ¿cierto? Exacto. Y poner en valor, trabajar por el reconocimiento, por las mejores condiciones de vida de la ruralidad, de todos los agricultores. Ciertamente ese es nuestro compromiso y yo encantada de haber podido estar conversando con más calma sobre los desafíos, los resultados y la agenda que estamos llevando adelante. Estupendo, le agradezco y bueno, cualquier cosa que usted quiera después también transmitirle a los agricultores, cuente con la radio. Muchísimas gracias. Para eso está la radioagricultura también. Así es lo más importante para esta radio. Así Por cierto. Ha sido muy grato estar con usted aquí en este domingo y en cualquier otra oportunidad feliz de tenerla por acá. Muchas gracias, Alejandro. Un saludo a los auditores, pues. Lo mismo iba a decir yo también. Un saludo, muchas gracias por la sintonía. Quédense en la sintonía de la radioagricultura, que ya vienen más importantes programas a continuación. Nos vemos.